El 17 de marzo de 1893, en las afueras de la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, un grupo de obreros irlandeses contratados por la Pennsylvania Railroad Company comenzaba lo que debía ser una excavación rutinaria. La compañía había adquirido un terreno baldío para expandir sus instalaciones de carga, un proyecto modesto que pretendía añadir 3 vías adicionales al complejo ferroviario de Lawrenceville. El capataz, un hombre llamado Thomas Brennan, según los registros municipales que aún se conservan en los archivos de Allegheny County, había estimado que la preparación del terreno llevaría aproximadamente 2 semanas. El suelo, aparentemente virgen, no presentaba complicaciones evidentes. Los mapas topográficos de la época mostraban aquella parcela como tierra de cultivo abandonada, sin estructuras previas, sin cimientos que remover, sin obstáculos que retrasaran el cronograma establecido por los ingenieros de la compañía. A las 11 de la mañana del segundo día de excavación, las palas de los trabajadores golpearon algo que no debería haber estado allí. Inicialmente pensaron que se trataba de roca madre, una formación geológica natural que obligaría a reconfigurar los planes de construcción. Pero cuando limpiaron la tierra que cubría aquel obstáculo, descubrieron que no era piedra natural lo que habían encontrado. Era mármol. Mármol pulido, perfectamente cortado, formando lo que parecía ser la esquina de una estructura mucho más grande que se extendía bajo sus pies. Los obreros continuaron excavando, ahora con mayor cuidado, y durante las siguientes 4 horas desenterraron lo que solo puede describirse como el techo de un edificio. Un techo ornamentado, decorado con molduras elaboradas, rosetones de piedra y canalizaciones metálicas que nadie supo identificar. Aquel edificio, fuera lo que fuera, había sido construido con una técnica que superaba cualquier cosa que aquellos hombres hubieran visto en su vida. Y estaba enterrado bajo casi 3 metros de sedimento compactado. Los registros oficiales de la Pennsylvania Railroad Company, aquellos que sobrevivieron al misterioso incendio de sus archivos en 1912, mencionan este incidente de forma escueta. Una nota al margen, en un informe trimestral, indica que la excavación de Lawrenceville encontró restos de cimentación antigua que fueron removidos según protocolo estándar. Nada más. Ninguna fotografía. Ningún informe detallado. Ninguna explicación de cómo una estructura de mármol ornamentado podía existir en un terreno que, según todos los mapas disponibles, jamás había sido construido. Y lo más importante, ninguna respuesta a la pregunta que debería haber obsesionado a cualquier mente racional. Si aquello era el techo de un edificio, ¿dónde estaba el resto de la estructura? ¿Qué clase de catástrofe podía enterrar un edificio completo bajo 3 metros de tierra sin dejar registro alguno en la memoria colectiva de la región? Esta historia no es única. No es una anomalía aislada en los anales de la expansión ferroviaria estadounidense. Desde Boston hasta San Francisco, desde Chicago hasta Nueva Orleans, los registros fragmentarios de las grandes compañías ferroviarias del siglo XIX contienen referencias similares. Estructuras encontradas donde no deberían existir. Cimientos que se extendían mucho más profundo de lo esperado. Túneles que nadie recordaba haber construido. Y en casi todos los casos, la misma respuesta institucional. Silencio, demolición apresurada y una línea escueta en algún informe olvidado. Pero hay un patrón que conecta muchos de estos hallazgos. Un elemento común que ha pasado desapercibido durante más de un siglo. Muchas de estas estructuras enterradas presentaban características que no corresponden a ningún estilo arquitectónico conocido de la época colonial americana. Y muchas de ellas contenían sistemas de canalización de agua cuya función nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar,
debemos primero establecer lo que la historia oficial nos cuenta sobre el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos. Según los libros de texto que todos hemos estudiado, el ferrocarril norteamericano comenzó su expansión significativa a partir de la década de 1830. Las primeras líneas conectaban ciudades costeras del este, utilizando tecnología importada de Gran Bretaña y adaptada gradualmente a las condiciones del nuevo continente. La construcción de las grandes terminales ferroviarias, esos monumentos de hierro y cristal que aún dominan el paisaje urbano de muchas ciudades americanas, se concentró principalmente entre 1860 y 1910. Según esta narrativa, cada estación fue diseñada por arquitectos conocidos, construida con materiales de la época y financiada por las compañías ferroviarias o los gobiernos municipales. Todo está documentado. Todo tiene explicación. Todo encaja perfectamente en la línea temporal que nos han enseñado. Pero entonces, ¿por qué los registros de construcción de tantas estaciones presentan anomalías inexplicables? ¿Por qué las fotografías más antiguas de Grand Central Terminal muestran trabajadores aparentemente excavando el edificio en lugar de construyéndolo? ¿Por qué la Union Station de Washington, D.C. tiene sótanos que se extienden 4 niveles por debajo de lo que muestran los planos originales? ¿Por qué tantas terminales ferroviarias del siglo XIX comparten elementos arquitectónicos idénticos, como si hubieran sido construidas siguiendo un plan maestro único, cuando supuestamente fueron diseñadas por arquitectos diferentes en décadas diferentes para compañías competidoras? Existe una fotografía tomada en 1878, durante las supuestas obras de construcción de lo que hoy conocemos como la antigua Union Depot de St. Louis. En esta imagen, que fue publicada en un periódico local de la época y que sobrevive en los archivos de la Missouri Historical Society, puede observarse claramente a un grupo de trabajadores utilizando carretillas para remover grandes cantidades de tierra del interior del edificio. La estructura principal ya está en pie. Las columnas corintias ya se elevan hacia el techo abovedado. Los arcos de la fachada ya están completados. Pero los trabajadores no están añadiendo materiales de construcción. Están removiendo escombros. Están sacando tierra y sedimento del interior de un edificio que, según los registros oficiales, estaba siendo construido en ese mismo momento. La leyenda de la fotografía, escrita a mano en el margen inferior, dice simplemente «limpieza del vestíbulo principal». Pero la cantidad de tierra que se observa en las carretillas, la profundidad de las zanjas excavadas en el suelo del vestíbulo, sugiere algo muy diferente a una simple limpieza de obra. En 1884, un ingeniero civil llamado Harrison Gray Otis, sin relación con el famoso editor del Los Angeles Times, publicó un breve artículo en una revista técnica de circulación limitada llamada The American Builders Journal. El artículo, titulado Observaciones sobre anomalías geotécnicas en proyectos ferroviarios recientes, describía su experiencia trabajando en la supervisión de varias obras de estaciones a lo largo de la costa este. Otis mencionaba casi de pasada algo que debería haber revolucionado nuestra comprensión de la historia arquitectónica americana. Escribió que en al menos 7 proyectos diferentes, los equipos de construcción habían encontrado estructuras preexistentes de origen indeterminado, que fueron incorporadas a los nuevos diseños para economizar recursos. En otras palabras, las compañías ferroviarias no estaban construyendo estaciones desde cero. Estaban adaptando edificios que ya existían. Edificios que, según todos los registros oficiales, no deberían haber estado allí. El artículo de Otis nunca fue citado por ningún otro académico. La revista que lo publicó cerró sus puertas en 1887 y la mayoría de sus ejemplares desaparecieron. Pero algunas copias sobrevivieron en colecciones privadas, y en los últimos años, investigadores independientes han comenzado a examinar sus afirmaciones con nuevos ojos.
Lo que encontraron en esas páginas amarillentas abrió una caja de Pandora que la historia oficial ha intentado mantener cerrada durante más de un siglo. Otis describía las características de estas estructuras preexistentes con el detalle meticuloso de un ingeniero de su época. Hablaba de muros construidos con una técnica de mampostería que él no reconocía, utilizando un mortero cuya composición química resistía todos los intentos de análisis. Mencionaba sistemas de tuberías de cobre integrados en las paredes, tuberías que no conectaban con ninguna fuente de agua conocida, pero que presentaban residuos de minerales disueltos en su interior. Describía cúpulas de cristal que habían sido encontradas intactas bajo capas de tierra compactada, cristales de una pureza y grosor que superaban cualquier cosa producida por las fábricas de vidrio de la época. Y hablaba de algo más, algo que ha obsesionado a los investigadores que han estudiado su trabajo. Hablaba de los dispositivos de resonancia. Según Otis, varias de las estructuras encontradas contenían cámaras subterráneas equipadas con lo que él describía como instrumentos metálicos de función desconocida. Estos dispositivos estaban conectados a los sistemas de tuberías de cobre y parecían diseñados para manipular el flujo de agua de alguna manera específica. Otis no podía explicar su propósito, pero notó que cuando el agua pasaba a través de estos sistemas, producía una vibración audible, un tono grave y constante que podía sentirse en todo el edificio. Escribió: «Es como si estas estructuras hubieran sido diseñadas no para el transporte de pasajeros o mercancías, sino para algún propósito que escapa completamente a mi comprensión técnica. Parecen máquinas más que edificios». La palabra máquina aparece repetidamente en los testimonios de ingenieros y obreros que trabajaron en proyectos ferroviarios durante la segunda mitad del siglo XIX. Es una palabra curiosa para describir estaciones de tren, pero aparece con suficiente frecuencia como para sugerir que quienes excavaban y adaptaban estas estructuras percibían algo fundamentalmente diferente a la arquitectura convencional. En una carta personal fechada en 1891, un obrero italiano que trabajó en la construcción del ala norte de Union Station en Indianápolis escribió a su familia en Nápoles describiendo su trabajo. La carta, que fue donada a un museo local por sus descendientes en 1963, contiene un pasaje extraordinario. El obrero escribía: «Trabajamos excavando un palacio que alguien enterró hace mucho tiempo. Los jefes dicen que lo estamos construyendo, pero mis ojos me dicen otra cosa. Las paredes ya estaban ahí cuando llegamos. Solo las estamos limpiando». Este testimonio se alinea con docenas de relatos similares encontrados en diarios personales, cartas familiares y artículos de periódicos locales de la época. La narrativa oficial de construcción entra en conflicto directo con la experiencia de quienes supuestamente realizaron esa construcción. ¿Cómo reconciliamos esta contradicción? La respuesta convencional es simple. Estos testimonios son inexactos, producto de la confusión o la exageración de trabajadores sin educación formal. Pero esta explicación ignora la consistencia de los relatos, su dispersión geográfica y la especificidad de los detalles técnicos que contienen. Un obrero analfabeto de Italia y un ingeniero graduado de Yale describiendo las mismas anomalías, utilizando vocabulario diferente, pero apuntando hacia la misma realidad inexplicable. ¿Cuántas coincidencias necesitamos acumular antes de considerar la posibilidad de que no sean coincidencias en absoluto? La fotografía más perturbadora relacionada con este misterio fue tomada en 1889, durante lo que se registró como la renovación de la Chicago and Northwestern Terminal. La imagen, que forma parte de la colección del Chicago History Museum, muestra el interior de la gran sala de espera del edificio. Lo primero que llama la atención es la escala monumental del espacio. Columnas de más de 20 metros de altura sostienen un techo abovedado decorado con frescos elaborados. Candelabros de cristal del tamaño de automóviles cuelgan de cadenas de bronce. El suelo, de mármol pulido,
refleja la luz que entra por ventanas arqueadas de proporciones catedralicias. Es un espacio de una grandeza que rivalizaría con cualquier palacio europeo. Y según los registros oficiales, fue construido en apenas 18 meses por una compañía ferroviaria privada con el único propósito de procesar pasajeros de tren. Pero no es la grandeza del espacio lo que perturba a quienes estudian esta fotografía con atención. Es lo que se observa en el extremo izquierdo de la imagen. Allí, parcialmente visible, hay una escalera que desciende hacia lo que parece ser un nivel inferior. Y en esa escalera, apenas distinguibles en la fotografía original, pero claramente visibles cuando se amplía digitalmente, hay trabajadores transportando escombros hacia arriba. Están subiendo tierra y piedras desde un nivel subterráneo que, según los planos originales del edificio, no existe. Los planos oficiales de la Chicago and Northwestern Terminal muestran un edificio de una sola planta con un sótano de servicio de altura estándar. Pero esta fotografía sugiere la existencia de niveles adicionales bajo el suelo, niveles que estaban siendo excavados o limpiados, mientras supuestamente se construía el edificio visible. Cuando investigadores contemporáneos han intentado acceder a los sótanos de los edificios ferroviarios más antiguos de Chicago, se han encontrado con una resistencia inexplicable. Permisos denegados sin explicación. Áreas selladas con hormigón que no aparecen en ningún registro de mantenimiento. Puertas de acero que conducen a túneles cuya existencia niegan las autoridades municipales. En 2015, un equipo de documentalistas independientes logró acceder brevemente al sótano de un edificio adyacente a la antigua terminal, demolida en 1984. Lo que encontraron bajo ese edificio no correspondía a ningún plano de construcción conocido. Encontraron túneles abovedados de ladrillo que se extendían en direcciones que no seguían ningún patrón de infraestructura moderna. Encontraron cámaras selladas con puertas de hierro oxidado que nadie supo abrir. Y encontraron algo más. Encontraron tuberías. Tuberías de cobre de un diámetro inusual, integradas en las paredes de los túneles, que no conectaban con ningún sistema de agua o alcantarillado conocido. El equipo fue escoltado fuera de las instalaciones por personal de seguridad antes de poder documentar completamente sus hallazgos. El material que lograron grabar fue confiscado bajo pretexto de violación de propiedad privada, a pesar de que habían obtenido autorización escrita del propietario del edificio. El único registro que sobrevive de aquella expedición es un breve testimonio de uno de los participantes, publicado en un foro de Internet especializado en exploración urbana. En ese testimonio, el explorador describía los túneles como claramente anteriores a cualquier construcción moderna, y las tuberías como diseñadas para transportar grandes volúmenes de agua a alta presión hacia un destino desconocido. La pregunta que emerge de todos estos testimonios, fotografías y registros fragmentarios es tan simple como devastadora. Si las grandes terminales ferroviarias estadounidenses fueron realmente construidas desde cero en el siglo XIX, ¿por qué tantas evidencias sugieren que fueron excavadas en lugar de edificadas? ¿Por qué los trabajadores que supuestamente las construyeron describían su labor como desenterrar en lugar de construir? ¿Por qué existen niveles subterráneos que no aparecen en ningún plano? ¿Y por qué esos niveles subterráneos contienen sistemas de canalización de agua cuya función nadie ha podido explicar? Los defensores de la historia convencional ofrecen explicaciones dispersas para cada una de estas anomalías. Los testimonios de los trabajadores son inexactos. Las fotografías están mal interpretadas. Los niveles subterráneos adicionales son adiciones posteriores que no se documentaron correctamente. Las tuberías de cobre son restos de sistemas de calefacción o fontanería que fueron abandonados. Cada explicación, tomada individualmente, podría parecer razonable. Pero cuando se contemplan en conjunto, cuando se reconoce el patrón que conecta cientos de casos similares dispersos por todo el continente,
Estas explicaciones comienzan a parecer lo que realmente son: parches improvisados para tapar los agujeros de una narrativa que no resiste el escrutinio. Hay algo más que debemos considerar antes de avanzar hacia las evidencias más profundas que exploraremos en los siguientes capítulos de esta investigación. Las terminales ferroviarias del siglo XIX no eran edificios ordinarios. Eran, según la narrativa oficial, los monumentos más ambiciosos jamás construidos por empresas privadas. Estructuras de una escala y ornamentación que rivalizaban con palacios reales y catedrales medievales. Se nos dice que compañías ferroviarias motivadas únicamente por el beneficio económico invirtieron sumas astronómicas en decorar salas de espera con frescos renacentistas, columnas de mármol importado y cúpulas de cristal emplomado. Se nos dice que hicieron esto para impresionar a pasajeros que en su mayoría eran inmigrantes pobres y trabajadores que apenas podían permitirse el precio del billete. Se nos dice que estas estructuras fueron diseñadas por arquitectos diferentes, financiadas por compañías competidoras, construidas en décadas diferentes y en ciudades separadas por miles de kilómetros, y sin embargo presentan similitudes estilísticas y técnicas tan pronunciadas que podrían haber salido de la misma mano. ¿Tiene esto sentido? Invierte una empresa privada del siglo XIX millones de dólares en decorar una estación de tren con el esplendor de un palacio imperial. ¿Construyen compañías rivales edificios prácticamente idénticos sin comunicarse entre sí? ¿Puede la tecnología de la época, los caballos, las poleas, los cinceles manuales, producir estructuras de esta complejidad en los plazos registrados? ¿O es más probable que estas estructuras ya existieran, que fueran heredadas de alguna fuente anterior, y que las compañías ferroviarias simplemente las adaptaran para sus propósitos comerciales mientras se atribuían el mérito de su construcción? Esta es la pregunta que la historia oficial no puede responder. Y es la pregunta que nos llevará, en las páginas siguientes, hacia territorios cada vez más profundos y perturbadores. Hacia las evidencias físicas que contradicen todo lo que creíamos saber sobre el siglo XIX. Hacia los sistemas tecnológicos que no deberían haber existido, pero que las fotografías y los testimonios demuestran que existieron. Hacia la red de estaciones conectadas no solo por vías de hierro, sino por algo mucho más antiguo y mucho más misterioso. Una red impulsada por agua, cuyo propósito original solo ahora comenzamos a vislumbrar. Las estaciones fantasma de las que hablaremos no son metáforas. Son estructuras reales, algunas todavía visibles, otras enterradas bajo capas de hormigón y olvido institucional. Son los restos de algo que existió antes de nuestra civilización actual, algo que fue deliberadamente ocultado y reescrito. Y su historia, la historia verdadera, está escondida a plena vista, esperando a quien tenga el valor de mirar más allá de la versión oficial. Cuando observamos las fotografías antiguas de las grandes terminales ferroviarias, cuando leemos los testimonios de quienes supuestamente las construyeron, cuando examinamos los planos que no coinciden con la realidad física de los edificios, solo una pregunta cobra verdadera importancia. No es una pregunta sobre ingeniería o arquitectura. Es una pregunta sobre la naturaleza misma de nuestra historia. ¿Estaban construyendo o estaban desenterrando? La respuesta a esa pregunta cambia todo lo que creemos saber. Y en el siguiente capítulo examinaremos las evidencias físicas que hacen imposible seguir creyendo la versión oficial. Evidencias que muestran tecnologías que no deberían haber existido. Sistemas que desafían nuestra comprensión de las capacidades del siglo XIX. Y una red de conexiones subterráneas que sugiere un propósito muy diferente al simple transporte de pasajeros. Las estaciones fantasma de Tartaria están a punto de revelar sus secretos más profundos. Existe un principio fundamental en la investigación forense que rara vez se aplica al estudio de la historia arquitectónica.
Este principio establece que la evidencia física no puede mentir. Los testimonios pueden distorsionarse, los documentos pueden falsificarse, las memorias pueden corromperse con el paso del tiempo. Pero la piedra, el metal, el cristal, estos materiales conservan en su estructura molecular la verdad de su origen. Un muro construido con tecnología del siglo XIX presenta características diferentes a un muro construido con técnicas anteriores o posteriores. Las herramientas dejan marcas distintivas. Los métodos de corte producen patrones reconocibles. La composición química del mortero revela su época de fabricación. Y es precisamente este tipo de análisis forense el que, cuando se aplica a las grandes terminales ferroviarias de Estados Unidos, produce resultados que desafían toda explicación convencional. En 1987, durante una renovación del vestíbulo principal de la Union Station de Kansas City, los ingenieros estructurales contratados para evaluar la integridad del edificio realizaron una serie de pruebas de materiales que nunca fueron publicadas oficialmente. El informe técnico, filtrado años después a través de un exempleado de la firma de ingeniería, contenía hallazgos que contradecían todo lo que sabíamos sobre la construcción del edificio. Las columnas de granito que sostienen el techo abovedado del vestíbulo, columnas de más de 15 metros de altura y un diámetro de casi 2 metros, no presentaban las marcas de herramientas manuales que deberían esperarse en piedra trabajada a finales del siglo XIX. En su lugar, las superficies mostraban un pulido de una uniformidad que los ingenieros describieron como consistente con técnicas de acabado industrial moderno. Pero el edificio fue supuestamente completado en 1914, décadas antes de que existieran las herramientas capaces de producir tal acabado. Más desconcertante aún era la composición del mortero utilizado en las juntas estructurales. El análisis químico reveló la presencia de compuestos que no fueron sintetizados comercialmente hasta la década de 1940. Los ingenieros, incapaces de explicar esta anomalía, la atribuyeron a contaminación posterior de las muestras, aunque no pudieron explicar cómo materiales de restauración podrían haber penetrado hasta las juntas estructurales más profundas del edificio. El informe fue archivado y olvidado, enterrado bajo capas de burocracia administrativa, hasta que alguien decidió que ciertas verdades incómodas merecían salir a la luz. Pero el caso de Kansas City no es único. Análisis similares realizados en otras terminales históricas han producido resultados igualmente inexplicables. En 2003, un equipo de la Universidad de Illinois realizó un estudio de los materiales de construcción de la antigua LaSalle Street Station de Chicago, parcialmente demolida en 1981. Los fragmentos de mampostería recuperados del sitio de demolición presentaban características que desconcertaron a los investigadores. El ladrillo utilizado en los muros interiores mostraba una densidad y resistencia a la compresión que superaba cualquier ladrillo producido industrialmente en el siglo XIX. Las muestras fueron sometidas a pruebas de datación por termoluminiscencia, un método que permite determinar cuándo fue cocido un material cerámico por última vez. Los resultados fueron tan anómalos que el equipo de investigación decidió no publicarlos, temiendo el ridículo académico. Pero las notas de laboratorio, obtenidas posteriormente por investigadores independientes, indicaban que algunos ladrillos arrojaban fechas de cocción anteriores a 1700, más de un siglo antes de la supuesta construcción del edificio. La respuesta oficial a estos hallazgos ha sido, invariablemente, el silencio o el descrédito. Cuando los resultados no encajan con la narrativa aceptada, se cuestionan los métodos. Cuando los métodos son impecables, se cuestiona la interpretación. Y cuando la interpretación es innegable, simplemente se ignora la evidencia y se continúa repitiendo la versión oficial como si nada hubiera sucedido. Es un patrón que se repite con tal consistencia que resulta difícil atribuirlo a la casualidad o la negligencia. Parece, más bien, el resultado de una política deliberada de supresión de información incómoda.
Consideremos ahora las características arquitectónicas específicas que hacen imposible aceptar la narrativa convencional sobre estas estructuras. Las grandes terminales ferroviarias estadounidenses comparten una serie de elementos que, según la historia oficial, fueron desarrollados independientemente por arquitectos diferentes trabajando para compañías competidoras. Estos elementos incluyen cúpulas de cristal de proporciones monumentales, sistemas de iluminación natural basados en tragaluces prismáticos, columnas huecas que contenían sistemas de canalización y sótanos de múltiples niveles equipados con maquinaria cuya función nunca fue claramente documentada. Las cúpulas de cristal merecen especial atención. La tecnología del vidrio a finales del siglo XIX había avanzado significativamente desde los primitivos métodos medievales, pero aún presentaba limitaciones importantes. Los paneles de vidrio de gran tamaño eran extremadamente costosos de producir y frágiles durante el transporte. Sin embargo, las cúpulas de las grandes terminales utilizaban paneles de un grosor y pureza que desafiaban estas limitaciones. En la antigua Pennsylvania Station de Nueva York, demolida en 1963, en lo que muchos consideran el mayor acto de vandalismo arquitectónico del siglo XX, la cúpula central utilizaba paneles de vidrio de más de 2 centímetros de espesor, perfectamente transparentes y libres de las impurezas características del vidrio de la época. Los análisis realizados sobre fragmentos recuperados de la demolición mostraron una composición química sorprendentemente similar al vidrio de borosilicato, un material que supuestamente no fue desarrollado comercialmente hasta 1915 por la empresa Corning Glass Works. Pero la estación fue inaugurada en 1910, utilizando un material que oficialmente no existía. Más significativas aún son las columnas huecas que se encuentran en prácticamente todas las terminales de esta época. Desde el exterior, estas columnas parecen elementos puramente estructurales y decorativos, siguiendo los cánones del estilo Beaux-Arts, que dominaba la arquitectura monumental del período. Pero cuando han sido examinadas durante trabajos de restauración o demolición, se ha descubierto que muchas de ellas no son sólidas. Contienen cavidades internas equipadas con tuberías de cobre, y en algunos casos estructuras metálicas de propósito desconocido. Los planos originales de estos edificios rara vez muestran estas características internas, lo que sugiere que fueron deliberadamente omitidas de la documentación oficial, o que las columnas fueron adaptadas de estructuras preexistentes cuyo diseño original se desconocía. En 1992, durante la renovación de la Grand Central Terminal de Nueva York, los trabajadores descubrieron algo que no aparecía en ningún plano del edificio. Bajo el vestíbulo principal, más allá de los niveles de sótano documentados, existía una cámara de grandes dimensiones que contenía lo que solo puede describirse como maquinaria abandonada. La cámara, a la que se accedía a través de un túnel sellado con ladrillos que databan, según análisis posteriores, de al menos 1930, contenía enormes cilindros de hierro fundido conectados entre sí por tuberías de cobre de gran diámetro. Los cilindros presentaban válvulas y medidores de presión de un diseño que ningún ingeniero pudo identificar. Junto a ellos, en estantes metálicos oxidados, se encontraron herramientas y dispositivos cuya función permanece desconocida hasta el día de hoy. La respuesta oficial de la Metropolitan Transportation Authority fue que esta cámara había albergado equipos experimentales de calefacción, que fueron abandonados cuando se modernizó el sistema térmico del edificio. Pero esta explicación presenta problemas significativos. Los registros de mantenimiento de Grand Central, extraordinariamente detallados para un edificio de esta importancia, no mencionan ningún sistema de calefacción que corresponda a los equipos encontrados. Las tuberías de cobre no conectaban con ningún radiador o conducto de aire conocido. Y los medidores de presión estaban calibrados para rangos muy superiores a los necesarios para cualquier sistema de calefacción por agua o vapor. Lo que es más perturbador, algunos de los cilindros todavía contenían residuos de agua mineralizada con una composición química que no corresponde a ninguna fuente de agua conocida en Manhattan. La pregunta inevitable es:
¿Para qué servía esta maquinaria? Si no era un sistema de calefacción, ¿cuál era su propósito? ¿Y por qué fue sellada y ocultada en lugar de simplemente desmantelada cuando dejó de utilizarse? El patrón de ocultamiento deliberado, de estructuras y equipos que son enterrados o sellados en lugar de removidos, se repite con tal frecuencia en estos edificios que resulta imposible atribuirlo a la negligencia o el ahorro de costes. Alguien, en algún momento, tomó la decisión consciente de que era preferible esconder esta tecnología antes que permitir que fuera examinada por ojos curiosos. Pasemos ahora a la evidencia fotográfica. Quizás el tipo de evidencia más difícil de explicar para los defensores de la historia convencional. Las fotografías del siglo XIX, a pesar de sus limitaciones técnicas, capturan detalles que a menudo contradicen las narrativas escritas que las acompañan. Y cuando examinamos las fotografías de la supuesta construcción de las grandes terminales ferroviarias, encontramos anomalías que ninguna explicación convencional puede resolver. Existe una serie de fotografías tomadas entre 1873 y 1876, durante la construcción de lo que hoy conocemos como el City Hall Station del Metro de Nueva York, una estación abandonada que permanece sellada bajo las calles de Manhattan desde 1945. Estas fotografías, que forman parte de la colección del New York Transit Museum, muestran el interior de la estación en diferentes etapas de lo que oficialmente se describe como su construcción. Pero hay algo profundamente extraño en estas imágenes. En las fotografías más tempranas de la serie, la estación ya presenta su característica bóveda de guastavino, los elaborados azulejos decorativos, los tragaluces prismáticos y las columnas ornamentadas. Lo que cambia de una fotografía a otra no es la adición de elementos arquitectónicos, sino la remoción de escombros. Los trabajadores que aparecen en las imágenes no están construyendo, están limpiando. Una fotografía de 1874 es particularmente reveladora. Muestra a un grupo de obreros utilizando palas y carretillas para remover lo que parece ser lodo seco del suelo de la estación. El nivel del suelo en esta imagen es claramente más alto que en fotografías posteriores, lo que sugiere que la estación estaba parcialmente enterrada bajo sedimento cuando los trabajadores llegaron. Los muros y el techo abovedado ya están completos. Los azulejos ya están instalados. Los tragaluces ya iluminan el espacio. Pero el suelo está cubierto por casi 1 metro de material que está siendo removido capa por capa. La leyenda oficial de esta fotografía indica trabajos finales de acabado. Pero lo que muestra no es acabado, es excavación. Más desconcertante aún es una fotografía de 1875 que muestra el exterior de una de las entradas de la estación. En esta imagen, claramente visible, hay una escalera que desciende hacia la entrada. Pero la escalera no está siendo construida, está siendo desenterrada. Los escalones superiores están limpios y utilizables, mientras que los inferiores todavía están cubiertos por tierra compactada que los trabajadores están removiendo. La arquitectura de la escalera, incluyendo barandillas de hierro forjado y ornamentos decorativos, ya existe bajo la tierra. Solo necesita ser revelada. ¿Cómo puede una escalera decorativa existir bajo tierra si nadie la construyó allí previamente? ¿Quién enterró esta estructura y cuándo? Los defensores de la narrativa oficial han propuesto varias explicaciones para estas fotografías. Algunos sugieren que muestran la remoción de tierra que se acumuló durante pausas en la construcción. Otros proponen que las estructuras visibles son formas temporales, que fueron posteriormente reemplazadas por la construcción definitiva. Pero estas explicaciones no resisten el escrutinio. Las pausas habrían tenido que durar décadas para acumular tal cantidad de sedimento. Y las formas temporales presentan exactamente los mismos detalles arquitectónicos que la estructura final, incluyendo azulejos decorativos que supuestamente fueron fabricados específicamente para este proyecto.
La evidencia documental complementa y refuerza lo que muestran las fotografías. Los registros de construcción de muchas terminales presentan inconsistencias que los historiadores convencionales prefieren ignorar. Por ejemplo, los libros de contabilidad de la Union Pacific Railroad para el proyecto de Union Station en Omaha, Nebraska, registran gastos detallados para materiales de construcción entre 1899 y 1931. Pero cuando se suman las cantidades de piedra, ladrillo, acero y vidrio supuestamente compradas, el total es insuficiente para explicar el volumen del edificio terminado. Falta material. Mucho material. Según los cálculos de investigadores independientes, los registros de compra solo cubren aproximadamente el 40% de los materiales que serían necesarios para construir un edificio de las dimensiones de Union Station. ¿De dónde vino el otro 60%? Una respuesta posible es que los registros están incompletos, que algunos gastos no fueron documentados por negligencia administrativa. Pero esta explicación resulta poco convincente cuando consideramos la meticulosidad con que las compañías ferroviarias del período documentaban sus gastos. Estas eran empresas que rendían cuentas a accionistas exigentes, reguladas por agencias gubernamentales que demandaban transparencia financiera. La idea de que el 60% de los costes de un proyecto monumental simplemente no se registraron desafía toda lógica empresarial. La explicación alternativa, la que nadie quiere considerar oficialmente, es que gran parte del edificio ya existía. Que las compañías ferroviarias no construyeron estas estructuras desde cero, sino que adaptaron edificaciones preexistentes que encontraron enterradas o abandonadas. Y que los registros de construcción en realidad documentan trabajos de excavación, limpieza y adaptación, no edificación original. Consideremos ahora el aspecto más técnicamente inexplicable de estas estructuras, los sistemas hidráulicos. Prácticamente todas las grandes terminales ferroviarias del siglo XIX contenían sistemas de canalización de agua de una complejidad que superaba cualquier necesidad práctica de la época. No estamos hablando de simples tuberías de fontanería o sistemas de saneamiento. Estamos hablando de redes de conductos que penetraban cada aspecto de la estructura, desde los cimientos hasta las cúpulas, pasando por las columnas huecas y las cámaras subterráneas. Redes que no conectaban con fuentes de agua municipales. Redes cuyo propósito nadie documentó claramente. En 1938, durante trabajos de reparación en los sótanos de la Union Station de San Luis, los obreros descubrieron una cámara sellada que contenía un sistema de tuberías de cobre dispuestas en un patrón concéntrico. Las tuberías convergían hacia el centro de la cámara, donde se encontraba lo que los trabajadores describieron como un cuenco de metal de aproximadamente 1 metro de diámetro. El cuenco, fabricado de una aleación que los análisis posteriores no pudieron identificar completamente, presentaba inscripciones en su borde interior que nadie pudo traducir. No eran jeroglíficos egipcios, ni escritura cuneiforme, ni ningún sistema de escritura conocido. Las tuberías que convergían en el cuenco todavía contenían residuos de minerales disueltos, indicando que en algún momento habían transportado grandes volúmenes de agua hacia este dispositivo central. El hallazgo fue reportado brevemente en un periódico local, el St. Louis Post-Dispatch, en un artículo de escasas 100 palabras que lo describía como curiosidad arquitectónica de época anterior. Pero cuando investigadores intentaron acceder a la cámara décadas después, descubrieron que había sido rellenada con hormigón. La estación había sido modernizada en 1943, y durante ese proceso, la cámara y su misterioso contenido fueron enterrados bajo toneladas de cemite. Los trabajadores originales que realizaron el hallazgo habían fallecido o no podían ser localizados. El cuenco de metal, con sus inscripciones inexplicables, desapareció sin dejar rastro oficial. Solo el breve artículo periodístico y algunos testimonios orales recogidos años después
confirman que existió alguna vez. Este patrón de descubrimiento seguido de ocultamiento se repite en ciudad tras ciudad, estación tras estación. En Cincinnati, en Detroit, en Buffalo, en Portland, en Sacramento. Estructuras subterráneas encontradas durante renovaciones o reparaciones. Sistemas de tuberías que no corresponden a ningún uso conocido. Cámaras con equipos de función desconocida. Y en cada caso, la misma respuesta institucional: sellado, rellenado, hormigonado, olvidado. Como si hubiera un protocolo establecido, un procedimiento acordado para manejar estos hallazgos. Como si alguien supiera exactamente qué eran estas estructuras y por qué debían permanecer ocultas. La comunidad académica, cuando se ve obligada a confrontar estas evidencias, recurre invariablemente a explicaciones que revelan más sobre sus propios prejuicios que sobre la realidad de los hallazgos. Los sistemas de tuberías son experimentos de fontanería abandonados. Las cámaras subterráneas son sótanos de almacenamiento que cayeron en desuso. Los materiales anacrónicos son contaminaciones de muestras o errores de calibración. Las fotografías que muestran excavación en lugar de construcción están mal interpretadas o fueron tomadas fuera de secuencia. Cada evidencia individual recibe su propia explicación ad hoc, diseñada para preservar la narrativa oficial a cualquier coste. Pero hay un problema fundamental con este enfoque. Las explicaciones individuales, por plausibles que puedan parecer aisladamente, no pueden explicar el patrón. ¿Por qué decenas de estaciones diferentes, construidas supuestamente por compañías diferentes, en décadas diferentes, en ciudades separadas por miles de kilómetros, presentan exactamente las mismas anomalías? ¿Por qué todas tienen sistemas de tuberías de propósito desconocido? ¿Por qué todas tienen cámaras subterráneas que no aparecen en los planos? ¿Por qué todas muestran evidencias de haber sido excavadas en lugar de construidas? La probabilidad de que todas estas coincidencias sean realmente coincidencias es astronómicamente baja. La explicación más parsimoniosa, la que requiere menos suposiciones extraordinarias, es que todas estas estructuras comparten un origen común. Un origen anterior a las compañías ferroviarias que supuestamente las construyeron. Un origen que alguien ha trabajado muy duro para borrar de la memoria histórica. Los análisis de los sistemas de canalización encontrados en estas estructuras revelan características técnicas que desafían nuestra comprensión de la ingeniería del siglo XIX. Las tuberías de cobre, en casi todos los casos examinados, presentan un grado de precisión dimensional que solo sería posible con técnicas de manufactura industrial modernas. Las juntas entre secciones de tubería están selladas con una aleación cuya composición no corresponde a ningún material utilizado comercialmente en la época. Y los calibres de las tuberías, sus diámetros internos, están estandarizados de una manera que sugiere un sistema de medición diferente al utilizado en Estados Unidos o Europa durante el siglo XIX. En 2018, un metalúrgico retirado que había trabajado durante décadas en la industria del cobre obtuvo muestras de tuberías recuperadas durante la demolición de una antigua terminal ferroviaria en el Medio Oeste. Lo que encontró en su análisis lo dejó profundamente desconcertado. Las tuberías habían sido fabricadas utilizando un proceso de extrusión que producía paredes de grosor perfectamente uniforme, algo que la tecnología de la época no podía lograr. Además, el cobre contenía trazas de elementos que actúan como inhibidores de corrosión, elementos que no fueron añadidos deliberadamente al cobre comercial hasta bien entrado el siglo XX. Cuando el metalúrgico intentó publicar sus hallazgos en una revista técnica, su artículo fue rechazado sin explicación. Cuando insistió, recibió una llamada de un representante de la publicación sugiriéndole que reconsiderara su línea de investigación. El mensaje era claro: algunas preguntas no deben hacerse. La tecnología del agua, específicamente la manipulación de agua en movimiento para generar efectos que hoy apenas comprendemos, parece haber sido central para el diseño de estas estructuras.
Los sistemas de canalización no eran simples conductos para transportar agua de un punto a otro. Eran sistemas complejos diseñados para hacer que el agua fluyera de maneras específicas, a velocidades específicas, a través de materiales específicos. En varias cámaras subterráneas examinadas antes de ser selladas, se encontraron dispositivos que parecen diseñados para crear vórtices de agua, remolinos controlados que giraban en direcciones precisas. Otros dispositivos parecían diseñados para generar pulsos de presión, ondas de agua que viajaban a través del sistema de tuberías a intervalos regulares. ¿Para qué servirían tales sistemas? La historia oficial no tiene respuesta, porque la historia oficial niega su existencia. Pero investigadores independientes han propuesto teorías que, aunque controvertidas, merecen consideración. Algunos sugieren que estos sistemas estaban relacionados con la generación de energía, que el movimiento del agua a través de estos dispositivos producía alguna forma de energía utilizable. Otros proponen que los sistemas tenían propósitos acústicos, que las vibraciones generadas por el agua en movimiento producían frecuencias sonoras específicas que afectaban a los ocupantes de los edificios. Y otros más sugieren propósitos aún más esotéricos, relacionados con la manipulación de campos electromagnéticos o la alteración de las propiedades del espacio mismo. Estas teorías pueden parecer fantásticas, pero debemos recordar algo fundamental. Nuestra incapacidad para comprender el propósito de una tecnología no demuestra que ese propósito no existiera. Los europeos que primero observaron los jardines colgantes de civilizaciones mesoamericanas no comprendían los sofisticados sistemas de riego que los mantenían vivos. Los conquistadores que destruyeron los quipus incas no entendían que estaban destruyendo un sistema de registro de información tan complejo como cualquier biblioteca. La historia está llena de tecnologías perdidas cuyo propósito solo comprendimos después de que era demasiado tarde para recuperarlas. Las estaciones fantasma de las que hablamos contenían tecnología que no comprendemos. Esto es un hecho documentado, aunque inconveniente para la narrativa oficial. Los sistemas de agua que las atravesaban tenían un propósito que va más allá del transporte de líquidos o la calefacción. Las cámaras subterráneas, equipadas con maquinaria desconocida, realizaban funciones que nadie se molestó en registrar, o cuyos registros fueron deliberadamente destruidos. Y la arquitectura misma de estos edificios, su escala monumental, su ornamentación elaborada, sus materiales de una calidad que superaba cualquier necesidad práctica, sugiere que fueron diseñados no como simples estaciones de tránsito, sino como algo mucho más significativo. Cuando confrontamos toda esta evidencia, las fotografías, los testimonios, los análisis de materiales, los sistemas de canalización, las cámaras selladas, solo podemos llegar a una conclusión. Las grandes terminales ferroviarias de Estados Unidos no son lo que nos han dicho que son. No fueron construidas por las compañías ferroviarias que se atribuyen su creación. No fueron diseñadas por los arquitectos cuyos nombres aparecen en las placas conmemorativas, y no fueron concebidas como simples estaciones de tren. Fueron heredadas. Fueron encontradas. Fueron desenterradas de un estrato de destrucción cuyo origen nadie ha podido explicar. Y fueron adaptadas, modificadas y presentadas al mundo como logros de una civilización que, en realidad, simplemente las reclamó como propias. La pregunta que debemos hacernos ahora no es si esto es verdad. La evidencia sugiere abrumadoramente que lo es. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se mantuvo este secreto? ¿Por qué se gastaron recursos enormes en ocultar la verdadera naturaleza de estas estructuras? ¿Y qué revelaría sobre nuestra historia real si la verdad finalmente saliera a la luz? En la siguiente parte de esta investigación, examinaremos las evidencias de encubrimiento deliberado, las decisiones institucionales que sellaron los túneles y rellenaron las cámaras, los incendios convenientes que destruyeron archivos incómodos, y los testimonios de quienes intentaron hablar
y fueron silenciados. El misterio de las estaciones fantasma de Tartaria tiene una dimensión oscura que apenas hemos comenzado a explorar. Una dimensión que sugiere que el ocultamiento de esta tecnología no fue accidental, sino parte de un plan deliberado para mantener a la humanidad ignorante de su verdadero pasado. Hasta ahora hemos examinado las evidencias físicas, las anomalías arquitectónicas, los testimonios de quienes supuestamente construyeron estas estructuras, pero describían su trabajo como excavación. Hemos analizado los materiales imposibles, los sistemas de canalización inexplicables, las cámaras subterráneas equipadas con maquinaria cuya función nadie documentó. Todo esto podría explicarse, con suficiente esfuerzo intelectual, como una serie de coincidencias desafortunadas, errores de documentación, malentendidos históricos. Pero hay un aspecto de esta historia que no puede explicarse con tanta facilidad. Un aspecto que transforma este misterio arquitectónico en algo mucho más oscuro y perturbador. Es el patrón sistemático de ocultamiento. La consistencia con la que cada descubrimiento fue seguido por sellado, destrucción o silenciamiento. La precisión casi quirúrgica con la que se eliminó toda evidencia que pudiera contradecir la narrativa oficial. Porque si estas anomalías fueran simplemente curiosidades históricas sin mayor importancia, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultarlas? Si los sistemas de tuberías fueran simplemente experimentos de fontanería abandonados, ¿por qué rellenar las cámaras con hormigón en lugar de simplemente cerrar las puertas? Si las fotografías que muestran excavación en lugar de construcción fueran simplemente malinterpretaciones, ¿por qué restringir el acceso a los archivos fotográficos originales? La intensidad del encubrimiento es, en sí misma, evidencia de que hay algo importante que encubrir. Nadie gasta recursos enormes en ocultar trivialidades. En 1922, un ingeniero hidráulico llamado Frederick Walters trabajaba como consultor para la ciudad de Filadelfia, evaluando la infraestructura subterránea del centro histórico de la ciudad. Su trabajo era rutinario: mapear los sistemas de alcantarillado y tuberías de agua para facilitar futuras obras de mantenimiento. Pero lo que encontró bajo las calles de Filadelfia era cualquier cosa menos rutinario. En sus notas de campo, que sobrevivieron gracias a que las donó a una biblioteca privada antes de su muerte en 1951, Walters describía una red de túneles que no aparecía en ningún plano municipal. Estos túneles, construidos con una mampostería de ladrillo de una calidad extraordinaria, conectaban varios edificios importantes de la ciudad, incluyendo lo que entonces era la terminal ferroviaria principal. Pero no eran túneles de servicio ordinarios. Estaban equipados con sistemas de tuberías de cobre de gran diámetro que convergían hacia puntos específicos bajo ciertos edificios. Walters siguió las tuberías hasta donde pudo, documentando sus observaciones con la meticulosidad de un científico. Lo que encontró al final de uno de los conductos principales lo perturbó profundamente. Bajo un edificio que entonces funcionaba como oficina de correos, existía una cámara de grandes dimensiones cuyas paredes estaban revestidas de placas de cobre. En el centro de la cámara había un dispositivo que Walters no pudo identificar. Lo describió en sus notas como una estructura metálica compuesta de múltiples anillos concéntricos montados sobre un eje vertical, con canalizaciones que permiten el paso de agua a través de los espacios entre anillos. El dispositivo estaba conectado al sistema de tuberías que Walters había seguido y presentaba residuos que indicaban uso reciente, o al menos uso dentro de las décadas anteriores. Walters reportó su descubrimiento a las autoridades municipales. Lo que sucedió a continuación cambió su vida para siempre. Primero, su contrato fue cancelado sin explicación. Luego, cuando intentó acceder nuevamente a los túneles para continuar su investigación, encontró que las entradas habían sido selladas con hormigón fresco. Cuando presentó sus notas de campo a colegas de la comunidad de ingeniería, fue recibido con frialdad y escepticismo. Y cuando intentó publicar un artículo sobre sus hallazgos en una revista técnica,
recibió una carta del editor explicando que el material no cumple con los estándares de evidencia científica. Walters pasó el resto de su carrera en relativa oscuridad, trabajando en proyectos menores, mientras sus notas sobre los túneles de Filadelfia se acumulaban en cajas que nadie quería examinar. La historia de Frederick Walters no es única. A lo largo del siglo XX, docenas de ingenieros, arquitectos, trabajadores de mantenimiento y exploradores urbanos reportaron hallazgos similares en ciudades de todo Estados Unidos. Y en casi todos los casos, la respuesta institucional siguió el mismo patrón. Primero, la incredulidad, luego, la cancelación de acceso, después, el sellado físico de los sitios y finalmente, el descrédito profesional de quien se atrevía aún a hablar. Es un patrón tan consistente que resulta imposible atribuirlo a la coincidencia. Alguien, en algún lugar, estaba coordinando estas respuestas. Alguien con suficiente poder para influir en municipalidades, compañías privadas y publicaciones académicas simultáneamente. Pero antes de explorar más profundamente este patrón de silenciamiento, debemos abordar la pregunta que subyace a todo este misterio. ¿Cuál era la función real de estos sistemas? ¿Para qué servían las cámaras subterráneas, los dispositivos de anillos concéntricos, las redes de tuberías de cobre que penetraban cada aspecto de estas estructuras? La respuesta, aunque especulativa por necesidad, dado el nivel de ocultamiento, emerge cuando examinamos los pocos testimonios técnicos que sobrevivieron a la purga de información. Los dispositivos encontrados bajo las estaciones fantasma no eran decorativos, no eran religiosos, no eran experimentales en el sentido de prototipos abandonados. Eran funcionales. Estaban diseñados para hacer algo específico con el agua que pasaba a través de ellos. Y cuando analizamos las características técnicas de estos dispositivos, solo una conclusión tiene sentido. Estaban diseñados para generar y manipular lo que solo podemos describir como energía. En 1934, un físico austríaco que había emigrado a Estados Unidos tras el ascenso del nazismo en Europa, un hombre cuyo nombre ha sido deliberadamente borrado de la mayoría de los registros académicos, publicó un breve artículo en una revista de circulación limitada titulada Observaciones sobre fenómenos hidrodinámicos anómalos en estructuras arquitectónicas antiguas. El artículo, del que solo sobreviven 3 copias conocidas, describía experimentos que el físico había realizado con agua, fluyendo a través de tuberías de cobre de diferentes configuraciones. Lo que descubrió era extraordinario. Cuando el agua fluía a través de ciertos patrones de tuberías, específicamente patrones que creaban vórtices o espirales de flujo, se producían efectos electromagnéticos medibles. Campos eléctricos aparecían donde no debería haberlos. Instrumentos de medición registraban fluctuaciones que no podían explicarse con la física convencional. El físico propuso que existía una relación entre el movimiento del agua y la generación de campos de energía que la ciencia contemporánea no comprendía completamente. Sugirió que civilizaciones antiguas podrían haber conocido esta relación y la habrían explotado para propósitos tecnológicos. Y mencionó, casi de pasada, que había examinado fragmentos de tuberías recuperados de la demolición de un edificio antiguo en Chicago que presentaban precisamente las características necesarias para producir estos efectos. Las tuberías, escribió, no eran simples conductos. Eran instrumentos de precisión diseñados para manipular las propiedades intrínsecas del agua en movimiento. El artículo fue ignorado por la comunidad científica establecida. El físico murió en 1947 bajo circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Y la mayor parte de su trabajo fue adquirida por una fundación privada que procedió a clasificarlo como confidencial. Pero su hipótesis, la idea de que el agua fluyendo a través de estructuras específicamente diseñadas podía generar formas de energía utilizable, proporciona un marco para comprender los sistemas encontrados bajo las estaciones fantasma. Imaginemos por un momento que esta hipótesis es correcta. Imaginemos que existió una civilización anterior a la nuestra que comprendía propiedades del agua y la energía que nosotros hemos olvidado o nunca aprendimos.
Esta civilización habría construido estructuras diseñadas no para el transporte de pasajeros o mercancías, sino para la generación y distribución de energía. Las cúpulas de cristal no serían elementos decorativos, sino colectores o amplificadores de algún tipo de radiación. Las columnas huecas no serían caprichos arquitectónicos, sino conductos para sistemas de canalización diseñados con precisión matemática. Y las cámaras subterráneas, con sus dispositivos de anillos y sus cuencos de aleaciones desconocidas, serían los generadores centrales de esta red energética. Esta interpretación explica muchas de las anomalías que hemos documentado. Explica por qué los materiales encontrados en estas estructuras superan las capacidades tecnológicas del siglo XIX, porque no fueron fabricados en el siglo XIX. Explica por qué las fotografías muestran excavación en lugar de construcción, porque las estructuras ya existían, enterradas por algún cataclismo, y las compañías ferroviarias simplemente las desenterraron y adaptaron. Explica por qué los planos oficiales no coinciden con la realidad física de los edificios, porque los planos describen las modificaciones realizadas, no la estructura original. Y explica, quizás más significativamente, por qué alguien querría ocultar todo esto. Si estas estructuras representan tecnología de una civilización anterior, tecnología que genera energía de formas que nuestra ciencia no comprende, entonces su existencia amenaza los fundamentos mismos del orden establecido. Amenaza a las industrias que controlan la generación y distribución de energía convencional. Amenaza a las instituciones académicas cuyas teorías sobre el desarrollo tecnológico humano quedarían invalidadas. Amenaza a las estructuras de poder que dependen de mantener a la población en ignorancia sobre las verdaderas capacidades de la tecnología. La ocultación de estas estructuras no sería entonces un simple error burocrático o una negligencia histórica. Sería un acto deliberado de supresión, motivado por intereses económicos y políticos de la más alta magnitud. Consideremos ahora las evidencias específicas de esta ocultación deliberada. En 1945, la ciudad de Nueva York cerró oficialmente la estación de City Hall del sistema de metro, argumentando que su diseño curvo era incompatible con los trenes modernos de mayor longitud. La estación, considerada una joya arquitectónica con sus bóvedas de guastavino, sus tragaluces prismáticos y sus ornamentos elaborados, fue simplemente abandonada. Los trenes pasaban a través de ella sin detenerse. Los pasajeros podían ver brevemente sus plataformas vacías antes de que el tren continuara hacia la siguiente estación. Pero lo que nadie mencionaba era que la estación de City Hall no fue simplemente cerrada, fue sellada. Y no solo sellada superficialmente. Los accesos a sus niveles inferiores, niveles que no aparecen en ningún plano oficial del sistema de metro, fueron rellenados con toneladas de hormigón. ¿Por qué hormigón? Si la estación simplemente iba a quedar abandonada, ¿por qué no cerrar las puertas y marcharse? El hormigón es costoso. Requiere trabajo intensivo para verterlo y tiempo para que cure. Rellenar espacios subterráneos con hormigón es un proceso que solo tiene sentido si el objetivo es asegurar que nadie, nunca, pueda acceder a esos espacios. Es el equivalente arquitectónico de quemar documentos. Una destrucción irreversible de evidencia. Exploradores urbanos que han logrado acceder a partes de la estación de City Hall a lo largo de los años reportan consistentemente la presencia de muros de hormigón relativamente reciente que bloquean túneles y pasajes que deberían continuar según la lógica estructural del edificio. En 2011, un grupo de estos exploradores fotografió lo que parecía ser el borde superior de un arco de ladrillo asomando por encima de un muro de hormigón en uno de los túneles laterales. El arco sugería la existencia de un espacio adicional detrás del muro, un espacio que había sido deliberadamente ocultado. Cuando intentaron reportar su hallazgo a las autoridades del transporte metropolitano, fueron detenidos por violación de propiedad y su equipo fotográfico fue confiscado como evidencia.
nunca recuperaron las imágenes. El caso fue desestimado semanas después por falta de méritos procesales. Pero el mensaje era claro. Hay lugares bajo Nueva York donde no se permite la curiosidad. El patrón de sellado con hormigón se repite en ciudades de todo el país. En Chicago, secciones enteras del sistema de túneles de carga que conectaba los edificios del centro fueron rellenadas durante la década de 1950, supuestamente por razones de seguridad estructural. Pero los ingenieros que examinaron los túneles antes de su sellado reportaron que la mampostería estaba en excelentes condiciones, sin señales de deterioro que justificaran medidas tan drásticas. En Boston, los túneles que conectaban la antigua terminal ferroviaria del sur con edificios gubernamentales cercanos fueron sellados tras un misterioso incendio en 1947 que destruyó los archivos relacionados con su construcción original. En San Francisco, los niveles inferiores de la terminal de ferry fueron rellenados después del terremoto de 1989, aunque los daños estructurales se concentraron en niveles superiores que permanecieron accesibles. Cada ciudad tiene su propia justificación oficial. Cada sellado tiene su explicación burocrática. Pero cuando se observa el patrón en su totalidad, cuando se reconoce que ciudades de costa a costa siguieron procedimientos casi idénticos en momentos diferentes, la coincidencia se vuelve estadísticamente imposible. Alguien coordinaba estos esfuerzos. Alguien con la autoridad para influir en decisiones municipales en jurisdicciones completamente independientes. Alguien que consideraba tan importante ocultar estos espacios subterráneos que estaba dispuesto a invertir recursos enormes en hacerlo. Los incendios que destruyeron archivos relacionados con estas estructuras constituyen otro patrón perturbador. En 1912, un incendio en las oficinas centrales de la Pennsylvania Railroad Company destruyó décadas de registros de construcción, incluyendo todos los documentos relacionados con el misterioso hallazgo de Lawrenceville que mencionamos al inicio de esta investigación. En 1923, un incendio en el ayuntamiento de Buffalo consumió los archivos municipales que contenían los permisos de construcción y planos originales de la Union Station de esa ciudad. En 1931, un incendio en un almacén de Pittsburgh destruyó una colección de fotografías que documentaba obras ferroviarias en todo el oeste de Pensilvania durante la segunda mitad del siglo XIX. Cada uno de estos incendios fue investigado oficialmente. Cada uno fue atribuido a causas accidentales: cables eléctricos defectuosos, cigarrillos mal apagados, calderas sobrecalentadas. Y cada uno destruyó precisamente los documentos que podrían haber arrojado luz sobre las anomalías arquitectónicas que hemos documentado. La probabilidad de que todos estos incendios fueran realmente accidentales, de que el fuego casualmente eligiera consumir exactamente los archivos más incómodos para la narrativa oficial, desafía todo cálculo estadístico razonable. Estos incendios tienen todas las características de operaciones de destrucción de evidencia disfrazadas de accidentes. Más perturbadores aún son los casos de personas silenciadas. Frederick Walters, el ingeniero de Filadelfia, vio su carrera destruida después de reportar los túneles. El físico austríaco cuyo nombre fue borrado de los registros murió bajo circunstancias misteriosas. Pero hay otros casos menos documentados. Susurros en los márgenes de la historia que sugieren un patrón más siniestro. En 1948, un trabajador de mantenimiento llamado Robert Jenkins, empleado del sistema de metro de Nueva York durante más de 20 años, concedió una entrevista a un periódico local de Brooklyn en la que describía espacios subterráneos que había encontrado durante su trabajo. Jenkins hablaba de cámaras equipadas con maquinaria que nadie usaba, de túneles que se extendían más allá de los límites oficiales del sistema de metro, de tuberías de cobre que vibraban aunque no parecían conectar con ninguna fuente de agua. La entrevista fue publicada en una edición limitada que alcanzó apenas unos cientos de lectores. Una semana después,
Jenkins fue despedido por violación de protocolos de confidencialidad. 3 meses después, falleció en lo que el informe policial describió como un accidente doméstico. Su viuda intentó demandar a la autoridad de transporte, pero el caso fue desestimado. Los ejemplares del periódico que contenían su entrevista desaparecieron de las bibliotecas públicas que los archivaban. Hay decenas de historias similares, fragmentos de testimonios recogidos por investigadores independientes a lo largo de décadas. Trabajadores que vieron cosas que no deberían haber visto. Ingenieros que hicieron preguntas que no deberían haber hecho. Periodistas que investigaron temas que no deberían haber investigado. En casi todos los casos, el patrón es el mismo: descubrimiento, silenciamiento y algún tipo de consecuencia que disuadía a otros de seguir el mismo camino. No estamos hablando de teorías de conspiración fantásticas. Estamos hablando de un sistema de control de información que operaba con precisión burocrática, utilizando herramientas como el despido, el descrédito profesional y, en los casos más extremos, accidentes convenientes para mantener ciertos secretos ocultos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar la existencia de estructuras subterráneas equipadas con tecnología de función desconocida? ¿Por qué sellar, quemar, silenciar, cuando habría sido mucho más sencillo ignorar estos hallazgos y dejar que cayeran en el olvido natural de la historia? La respuesta más plausible es que quienes controlaban la información sabían exactamente qué eran estas estructuras y temían profundamente que otros lo descubrieran. No temían la curiosidad histórica. Temían que alguien, en algún momento, pudiera reactivar la tecnología. Temían que el conocimiento de cómo funcionaban estos sistemas pudiera reconstruirse a partir de los fragmentos físicos que sobrevivían. Temían que la humanidad pudiera recordar lo que había sido deliberadamente obligada a olvidar. Los sistemas de agua que atravesaban las estaciones fantasma no eran fontanería, eran tecnología. Tecnología diseñada para manipular las propiedades del agua de formas que generaban efectos energéticos. Los dispositivos de anillos concéntricos no eran curiosidades mecánicas, eran generadores de algún tipo de campo o frecuencia. Las cúpulas de cristal, las columnas huecas, los revestimientos de cobre, todos estos elementos arquitectónicos que hemos atribuido a caprichos decorativos eran, en realidad, componentes funcionales de un sistema integrado cuyo propósito solo ahora comenzamos a vislumbrar. Imaginemos las implicaciones si esta tecnología pudiera ser comprendida y replicada. Energía generada a partir del agua, sin combustión, sin residuos, sin dependencia de combustibles fósiles o materiales radiactivos. Una red de distribución integrada en la arquitectura misma de las ciudades, eliminando la necesidad de plantas de generación centralizadas y líneas de transmisión vulnerables. Un sistema que las civilizaciones anteriores aparentemente dominaban, pero que nosotros hemos sido condicionados a creer que es imposible. Los intereses que se benefician del modelo energético actual, las corporaciones petroleras, las empresas de servicios públicos, los gobiernos que derivan poder político del control de recursos energéticos, tendrían motivación sobrada para suprimir el conocimiento de tal tecnología. Y los medios para hacerlo. Los mismos medios que hemos documentado en operación: sellado de sitios, destrucción de archivos, silenciamiento de testigos, descrédito de investigadores. Lo que comenzó como un misterio arquitectónico se revela ahora como algo mucho más significativo: una conspiración de proporciones históricas para mantener a la humanidad ignorante de sus propias capacidades tecnológicas. Pero hay un nivel adicional de esta ocultación que debemos considerar. No basta con suprimir la tecnología. También es necesario suprimir la memoria de la civilización que la creó. Si las estaciones fantasma son evidencia de una sociedad tecnológicamente avanzada que existió antes del período que conocemos como historia moderna, entonces toda nuestra comprensión del pasado
es fundamentalmente incorrecta. Las cronologías que nos enseñaron en la escuela serían ficticias. Las narrativas de progreso lineal, desde la barbarie primitiva hasta la ilustración moderna, serían propaganda. Y la pregunta inevitable surgiría: ¿qué le pasó a esa civilización? ¿Qué cataclismo pudo destruir una sociedad capaz de construir tales maravillas tecnológicas y enterrarla bajo metros de sedimento? Esta es la pregunta que más temen quienes controlan la narrativa histórica. Porque si hubo un cataclismo, un reinicio, un evento que destruyó una civilización global y obligó a los supervivientes a comenzar de nuevo, entonces podría suceder de nuevo. Y si sucedió una vez y fue ocultado, entonces quizás ya hemos pasado por múltiples ciclos de destrucción y reconstrucción, cada uno borrando la memoria del anterior, cada uno dejando a la humanidad empezando desde cero, mientras los restos de glorias pasadas se pudren bajo nuestros pies. Las estaciones fantasma no son solo misterios arquitectónicos, son las cicatrices de un pasado que nos han enseñado a olvidar. Son la evidencia física de que algo existió antes, algo grande, algo tecnológicamente sofisticado, algo que fue destruido o abandonado en circunstancias que nadie recuerda. Y el esfuerzo sistemático por ocultar estas evidencias, los túneles sellados, los archivos quemados, los testigos silenciados, sugiere que alguien sabe la verdad y está determinado a que el resto de nosotros nunca la descubramos. En 1963, cuando la Pennsylvania Station de Nueva York fue demolida para dar paso a un edificio de oficinas y un estadio deportivo, el mundo perdió uno de los espacios arquitectónicos más magníficos jamás creados. Las columnas corintias de granito, los techos abovedados de cristal, los vestíbulos de una escala que rivalizaba con las termas romanas, todo fue reducido a escombros y cártet hacia vertederos en New Jersey. Historiadores de la arquitectura protestaron. Ciudadanos formaron comités para intentar detener la demolición. Pero nada pudo evitar la destrucción. Lo que pocos saben es lo que sucedió durante esa demolición. Trabajadores que participaron en el derribo, entrevistados décadas después por investigadores independientes, describieron hallazgos que nunca fueron reportados oficialmente. Describieron sótanos que se extendían mucho más allá de lo que mostraban los planos. Describieron cámaras equipadas con maquinaria que fue destruida sin ser documentada. Describieron tuberías de cobre que fueron fundidas en el sitio antes de que nadie pudiera examinarlas. Y describieron instrucciones específicas de sus supervisores para no fotografiar ciertos espacios, para no hablar de ciertos hallazgos, para olvidar lo que habían visto. La demolición de Penn Station no fue solo un acto de vandalismo arquitectónico, fue un acto de destrucción de evidencia, una oportunidad para eliminar, bajo la cobertura de un proyecto de desarrollo inmobiliario, los últimos vestigios de tecnología que no debía ser comprendida. Los escombros que fueron llevados a los vertederos de New Jersey contenían, posiblemente, las últimas piezas de un rompecabezas que ahora nunca podremos completar. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta determinación en destruir, sellar, olvidar? La respuesta, por perturbadora que sea, solo puede ser una: porque la verdad es demasiado peligrosa. Demasiado peligrosa para los poderes que controlan nuestra civilización actual. Demasiado peligrosa para las narrativas que justifican su dominio. Demasiado peligrosa para el sistema económico, que depende de la escasez artificial de energía y recursos. Las estaciones fantasma de Tartaria contenían la clave de una tecnología que podría haber liberado a la humanidad de esas cadenas. Y por eso fueron silenciadas, enterradas, borradas de la memoria colectiva. No por negligencia, no por error, por diseño deliberado. La pregunta final de esta parte de nuestra investigación no es si esto sucedió.
Las evidencias que hemos presentado son demasiado consistentes, demasiado dispersas geográficamente, demasiado técnicamente específicas para ser fabricaciones o coincidencias. La pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo confrontamos la posibilidad de que todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado, nuestra tecnología, nuestra civilización, sea una versión cuidadosamente editada, diseñada para mantenernos dóciles e ignorantes? En la siguiente y última parte de esta investigación, expandiremos nuestra mirada más allá de las estaciones fantasma de Estados Unidos. Examinaremos las evidencias que sugieren que este fenómeno no fue local sino global, que las redes de agua, las cámaras subterráneas, la tecnología perdida, se extienden por todo el planeta. Y confrontaremos la pregunta más perturbadora de todas. Si vivimos en las ruinas de una civilización más grande que la nuestra, ¿qué nos dice eso sobre quiénes somos realmente y hacia dónde vamos? Hemos recorrido un largo camino desde aquella excavación en las afueras de Pittsburgh en 1893, cuando las palas de unos obreros irlandeses golpearon el techo de mármol de un edificio que no debería haber existido. Hemos examinado las evidencias físicas que contradicen la narrativa oficial sobre la construcción de las grandes terminales ferroviarias estadounidenses. Hemos analizado los sistemas de canalización de agua cuya función tecnológica nadie quiso documentar. Hemos documentado el patrón sistemático de ocultamiento que silenció a testigos, selló túneles, quemó archivos y destruyó edificios enteros antes de que pudieran ser adecuadamente estudiados. Pero ahora debemos dar el paso final de esta investigación. Debemos levantar la mirada del territorio estadounidense y contemplar el panorama global. Porque si lo que hemos descubierto es verdad, si las estaciones fantasma de Estados Unidos son realmente los restos de una civilización anterior, adaptados por las compañías ferroviarias del siglo XIX, entonces este fenómeno no puede haber sido exclusivo de un solo continente. Y cuando comenzamos a buscar patrones similares en otras partes del mundo, lo que encontramos es tan perturbador como revelador. En 1867, durante las obras de construcción del Metro de Londres, los trabajadores que excavaban bajo la estación de King's Cross encontraron algo que las autoridades victorianas prefirieron no investigar. Los registros de la Metropolitan Railway Company, fragmentariamente conservados en los archivos del Museo del Transporte de Londres, mencionan el descubrimiento de estructuras subterráneas de origen romano que fueron removidas según los procedimientos establecidos. Pero las descripciones técnicas contenidas en esos mismos registros no corresponden a ningún estilo arquitectónico romano conocido. Hablan de cámaras abovedadas, revestidas de placas metálicas. Hablan de conductos que contenían tuberías de cobre dispuestas en patrones geométricos complejos. Hablan de instrumentos de función desconocida que fueron enviados al Museo Británico para su análisis y que nunca llegaron a sus instalaciones, perdiéndose misteriosamente durante el transporte. Las fotografías más antiguas de la estación de King's Cross, tomadas durante su supuesta construcción en la década de 1850, muestran el mismo patrón desconcertante que hemos observado en las terminales estadounidenses. Trabajadores removiendo escombros del interior de estructuras que ya parecen completas. Fachadas ornamentadas emergiendo de montículos de tierra como si estuvieran siendo desenterradas en lugar de edificadas. Arcos y columnas que aparecen en fotografías tempranas exactamente como aparecerán en fotografías posteriores, sin señales de las etapas de construcción que deberían documentarse en cualquier proyecto arquitectónico legítimo. En París, la historia se repite con variaciones locales. La Gare du Nord, inaugurada oficialmente en 1846 y expandida significativamente en 1864, presenta anomalías arquitectónicas que los historiadores franceses han preferido ignorar. Los sótanos de la estación se extienden mucho más allá de lo que muestran los planos oficiales. Trabajadores de mantenimiento que han accedido a estos niveles inferiores describen espacios que no corresponden a ninguna función ferroviaria conocida. Cámaras circulares con paredes curvas que convergen hacia puntos centrales
donde el suelo presenta depresiones perfectamente simétricas. Túneles que se extienden en direcciones que no siguen las líneas del metro moderno ni ninguna otra infraestructura documentada. Y, inevitablemente, tuberías de cobre integradas en las paredes, conectando espacios cuya relación funcional nadie ha podido explicar. Los archivos municipales de París contienen referencias fragmentarias a hallazgos realizados durante las obras del barón Haussmann, la masiva transformación urbanística que remodelió la ciudad entre 1853 y 1870. Estas referencias hablan de vestigios de épocas anteriores, encontrados durante las excavaciones para los nuevos bulevares. Hablan de cimientos que se extendían mucho más profundo de lo esperado. Hablan de materiales de construcción de una calidad inusual, que fueron reutilizados en los nuevos edificios. Pero cuando investigadores han intentado acceder a los documentos originales para obtener más detalles, han encontrado que muchos fueron destruidos durante el incendio del Hotel de Ville en 1871, durante la Comuna de París. Otro incendio conveniente que eliminó exactamente los archivos que podrían haber arrojado luz sobre las anomalías arquitectónicas de la ciudad. En Viena, en Berlín, en San Petersburgo, en Praga, las estaciones ferroviarias monumentales del siglo XIX comparten características arquitectónicas tan similares que desafían toda explicación convencional. Se nos dice que fueron diseñadas por arquitectos diferentes, financiadas por gobiernos diferentes, construidas para compañías diferentes. Y sin embargo, cuando las examinamos con ojos críticos, las similitudes son abrumadoras. Las mismas proporciones monumentales, las mismas cúpulas de cristal que no corresponden a ninguna necesidad funcional del transporte ferroviario, las mismas columnas huecas que contienen sistemas de canalización, los mismos sótanos que se extienden más allá de lo documentado, los mismos patrones de sellado y ocultamiento cuando se descubren anomalías durante trabajos de mantenimiento. La estación de Kazansky en Moscú, construida supuestamente entre 1913 y 1940, presenta un caso particularmente intrigante. El edificio fue diseñado oficialmente por el arquitecto Alexei Shchusev, quien, según los registros soviéticos, concibió su elaborada fusión de estilos tradicionales rusos como un símbolo del poder del nuevo Estado revolucionario. Pero fotografías tomadas durante las primeras etapas de las obras muestran algo desconcertante. Muestran estructuras parcialmente enterradas que están siendo excavadas, no construidas. Muestran cúpulas ornamentadas emergiendo de montículos de escombros como monumentos que resurgen de un entierro. Muestran trabajadores utilizando carretillas para remover tierra del interior de espacios que, según la narrativa oficial, aún no habían sido edificados. Los archivos soviéticos, parcialmente desclasificados tras la caída de la Unión Soviética, contienen referencias a lo que los burócratas de la época describían como herencia arquitectónica del régimen zarista, que fue aprovechada para los nuevos proyectos del Estado. Esta terminología burocrática oscurece más de lo que revela, pero sugiere que los constructores soviéticos encontraron estructuras preexistentes y las incorporaron a sus proyectos, atribuyéndose posteriormente el mérito de su creación. El mismo patrón que hemos documentado en Estados Unidos, la misma apropiación de edificios heredados presentada como construcción original. Pero quizás el caso más extraordinario se encuentra en un lugar que rara vez se menciona en las discusiones sobre arquitectura ferroviaria: la ciudad de Bombay, en la India británica. La estación de Victoria Terminus, renombrada Chhatrapati Shivaji Terminus tras la independencia, fue inaugurada en 1888 como el símbolo máximo del dominio imperial británico sobre el subcontinente. El edificio es una obra maestra de arquitectura gótica victoriana, decorado con esculturas, vitrales, cúpulas ornamentadas y una torre central de proporciones catedralicias. Según la historia oficial, fue diseñado por el arquitecto británico Frederick William Stevens
y construido a lo largo de 10 años utilizando materiales locales y mano de obra india. Pero cuando examinamos las fotografías de la construcción de Victoria Terminus, encontramos las mismas anomalías desconcertantes que hemos documentado en otros continentes. Fotografías que muestran estructuras aparentemente completas siendo limpiadas de escombros. Imágenes de cúpulas y torres que emergen de montículos de tierra como si estuvieran siendo desenterradas. Documentos que registran cantidades de materiales de construcción insuficientes para explicar el volumen del edificio terminado. Y testimonios de trabajadores, recogidos por historiadores locales décadas después, que describían su labor como limpiar el palacio del barro, en lugar de construirlo desde cero. La India, colonizada por británicos que supuestamente llevaron el progreso tecnológico a una tierra primitiva, está salpicada de estructuras monumentales cuyo origen desafía la narrativa colonial. Templos con cortes de piedra de una precisión que ninguna herramienta manual podría lograr. Sistemas de irrigación subterráneos de una complejidad que supera cualquier tecnología conocida de la época. Pozos escalonados que descienden niveles múltiples bajo tierra, con arquitectura elaborada que no tiene ninguna función práctica para la simple extracción de agua. Y ahora, estaciones ferroviarias que presentan las mismas anomalías que sus contrapartes europeas y americanas. Como si una red global de estructuras conectadas hubiera existido antes del período colonial. Una red que los imperios modernos encontraron, adaptaron y reclamaron como propia. La pregunta que emerge de esta visión global no es ya si las estaciones fantasma existieron. La evidencia, dispersa por múltiples continentes, demasiado consistente para ser coincidencia, demasiado técnicamente específica para ser fabricación, sugiere abrumadoramente que sí. La pregunta es mucho más profunda. ¿Qué clase de civilización pudo construir una red global de estructuras monumentales equipadas con tecnología de agua y energía que aún no comprendemos completamente? ¿Y qué le sucedió a esa civilización? Los investigadores independientes que han dedicado sus vidas a estudiar estas anomalías han llegado a una conclusión que desafía todo lo que nos enseñaron sobre la historia humana. Concluyen que existió, en algún momento del pasado relativamente reciente, una civilización global de un nivel tecnológico comparable o superior al nuestro. Una civilización que comprendía propiedades del agua, la energía y los materiales que nosotros hemos olvidado o nunca aprendimos. Una civilización cuyas estructuras fueron diseñadas no como monumentos a la vanidad de reyes y emperadores, sino como nodos funcionales de una red tecnológica que abarcaba el planeta entero. Esta civilización, que algunos investigadores han denominado Tartaria, basándose en las referencias cartográficas de mapas antiguos que muestran un vasto imperio en el corazón de Eurasia que no aparece en los libros de historia modernos, habría sido destruida por un cataclismo de proporciones globales. Un evento, o serie de eventos, que enterró sus ciudades bajo capas de sedimento, destruyó sus registros y redujo a los supervivientes a un estado de barbarie tecnológica del que hemos emergido gradualmente durante los últimos siglos. Lo que conocemos como la revolución industrial no habría sido entonces un salto creativo hacia el futuro, sino un redescubrimiento fragmentario del pasado. Las compañías ferroviarias, las empresas de construcción, los gobiernos del siglo XIX no habrían sido los creadores de la civilización moderna, sino sus herederos accidentales, excavando las ruinas de un mundo anterior y presentándolas como logros propios. Esta teoría, por radical que pueda parecer, explica anomalías que ninguna explicación convencional puede resolver. Explica cómo sociedades supuestamente primitivas construyeron estructuras de una complejidad que desafiaba sus capacidades tecnológicas conocidas. Explica por qué las fotografías muestran excavación donde deberían mostrar construcción. Explica por qué los materiales encontrados en estas estructuras presentan características químicas y metalúrgicas que no corresponden a la tecnología de la época atribuida. Explica por qué tantas civilizaciones diferentes, en continentes diferentes,
produjeron arquitectura tan sorprendentemente similar. Y explica, quizás más significativamente, por qué alguien ha invertido recursos enormes durante más de un siglo en ocultar las evidencias que podrían revelar esta verdad. El término que mejor describe nuestra situación es civilización heredera. Somos herederos de algo más grande que nosotros. Vivimos en las ruinas de un mundo que no construimos, utilizando fragmentos de tecnología que no comprendemos, siguiendo narrativas históricas que fueron fabricadas para ocultar nuestra verdadera condición. Las ciudades que habitamos no fueron construidas por nuestros abuelos. Fueron encontradas, limpiadas, adaptadas y presentadas al mundo como logros de una civilización que apenas comenzaba a gatear sobre los escombros de una anterior. Esta es una verdad incómoda. Una verdad que desafía nuestra imagen de nosotros mismos como la cima del progreso humano, como la civilización más avanzada que jamás ha existido. Pero cuando confrontamos las evidencias con honestidad, cuando permitimos que los hechos hablen más alto que los dogmas, esta verdad se vuelve imposible de negar. No somos los creadores, somos los inquilinos. Y el edificio que habitamos tiene secretos en sus cimientos que apenas comenzamos a descubrir. Los sistemas de agua que atravesaban las estaciones fantasma, los dispositivos de anillos concéntricos encontrados en cámaras subterráneas, las tuberías de cobre dispuestas en patrones geométricos precisos, todo esto apunta hacia una tecnología basada en principios que nuestra ciencia moderna apenas reconoce. Una tecnología que manipulaba las propiedades del agua en movimiento para generar efectos energéticos que no comprendemos. Una tecnología limpia, renovable, integrada en la arquitectura misma de las ciudades. Una tecnología que fue deliberadamente suprimida cuando las estructuras que la contenían fueron descubiertas por quienes tenían interés en mantener a la humanidad dependiente de combustibles fósiles y sistemas de distribución centralizados. Imaginemos, por un momento, lo que significaría para el mundo si esta tecnología pudiera ser recuperada y comprendida. Energía abundante generada a partir del agua, sin emisiones, sin residuos, sin dependencia de recursos escasos. Ciudades diseñadas no como consumidoras de energía, sino como generadoras. Una humanidad liberada de las cadenas económicas y políticas que surgen del control artificial de los recursos energéticos. Es una visión de un futuro posible, pero también es el reflejo de un pasado que nos fue robado. Un pasado en el que esta tecnología existía, funcionaba y sostenía una civilización global cuya magnificencia apenas podemos imaginar. Cuando caminamos por las calles de nuestras ciudades, cuando pasamos junto a edificios que asumimos fueron construidos por nuestros antepasados recientes, rara vez nos detenemos a observar realmente lo que tenemos frente a nosotros. Rara vez notamos las ventanas del primer piso que están parcialmente enterradas bajo el nivel de la calle, como si el edificio hubiera sido construido para un nivel de suelo diferente al actual. Rara vez cuestionamos por qué tantos edificios antiguos tienen sótanos con techos abovedados y ornamentos elaborados, cuando supuestamente un sótano debería ser un espacio utilitario sin pretensiones estéticas. Rara vez nos preguntamos por qué la arquitectura del siglo XIX alcanzó niveles de elaboración y escala que el siglo XX, supuestamente más avanzado, nunca pudo igualar. Pero una vez que comenzamos a ver, una vez que abrimos los ojos a las anomalías que nos rodean, es imposible volver a la ignorancia cómoda de antes. Cada edificio antiguo se convierte en una pregunta. Cada fachada ornamentada es un enigma. Cada sótano misterioso es una puerta a verdades que alguien no quiere que conozcamos. El mundo que creíamos conocer se revela como una ilusión cuidadosamente construida. Un escenario diseñado para mantenernos distraídos, mientras los verdaderos misterios permanecen ocultos bajo nuestros pies.
Las estaciones fantasma de Tartaria no son solo curiosidades históricas, son ventanas a un pasado que nos fue robado. Son evidencias de una civilización que alcanzó alturas que nosotros apenas podemos imaginar y que fue destruida, enterrada y olvidada por fuerzas que aún no comprendemos completamente. Y son, quizás más importante, recordatorios de que la historia que nos enseñaron no es la historia verdadera. De que nuestra civilización no es la primera ni la más avanzada. De que hay conocimientos perdidos, tecnologías olvidadas, verdades suprimidas que esperan ser redescubiertas por quienes tienen el valor de buscarlas. El gran reinicio del que hablan los investigadores de historia alternativa no es una teoría de conspiración fantástica. Es la explicación más coherente para las anomalías que nos rodean. Un evento, o serie de eventos, que en algún momento del pasado relativamente reciente destruyó una civilización global, enterró sus ciudades bajo capas de lodo y sedimento y dejó a los supervivientes sin memoria de lo que habían perdido. Los imperios que surgieron después, los británicos, los franceses, los americanos, los rusos, encontraron las ruinas de esa civilización anterior, las excavaron, las adaptaron y se atribuyeron el mérito de su creación. La historia que escribieron fue diseñada no para iluminar, sino para ocultar, no para recordar, sino para hacer olvidar. Pero las piedras no mienten. Los ladrillos no pueden falsificar su composición química. Las tuberías de cobre conservan en su estructura molecular la verdad de su fabricación. Y las fotografías, aunque pueden ser manipuladas, también pueden revelar verdades que sus creadores no intentaban mostrar. La evidencia existe. Está dispersa, fragmentada, suprimida, pero existe. Y para quienes tienen ojos para ver, cuenta una historia muy diferente a la que nos enseñaron en la escuela. Estamos en un momento crucial de la historia humana. La tecnología de la información ha hecho posible, por primera vez, que investigadores independientes de todo el mundo compartan evidencias y conecten patrones que antes permanecían aislados. Las fotografías antiguas que antes se pudrían en archivos olvidados, ahora pueden ser digitalizadas y analizadas con herramientas que no existían hace una década. Los testimonios que fueron silenciados pueden ahora preservarse y difundirse más allá del alcance de quienes intentan suprimirlos. El muro de silencio que protegió estos secretos durante más de un siglo está comenzando a agrietarse. Pero el conocimiento sin acción es estéril. No basta con saber que las estaciones fantasma existieron. No basta con comprender que nuestra civilización es heredera de otra más antigua. No basta con reconocer que la historia que nos enseñaron es una fabricación. Lo que importa es qué hacemos con este conocimiento. ¿Cómo permitimos que transforme nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que habitamos? ¿Cómo usamos esta verdad para construir un futuro diferente al que nos han programado para aceptar? Cada vez que pases frente a un edificio antiguo de tu ciudad, detente, observa, mira las ventanas del primer piso y pregúntate si parecen demasiado cerca del suelo. Mira los sótanos y pregúntate por qué tienen techos abovedados y ornamentos elaborados. Mira las columnas y pregúntate si son sólidas o si podrían ser huecas, conteniendo sistemas que nadie te ha explicado. Mira las fachadas y pregúntate si realmente fueron construidas con la tecnología que supuestamente existía cuando fueron edificadas. Y cuando las respuestas no encajen con la narrativa oficial, no te encierres en la negación cómoda. Permite que la duda se convierta en curiosidad. Permite que la curiosidad se convierta en investigación. Permite que la investigación te lleve a verdades que cambiarán para siempre cómo ves el mundo. Las estaciones fantasma de Tartaria están bajo nuestros pies en este momento. Selladas con hormigón,
olvidadas por la historia oficial, pero aún presentes. Las tuberías de cobre que atravesaban sus estructuras todavía existen en algún lugar, esperando a ser redescubiertas. Los dispositivos de función desconocida que fueron encontrados y ocultados todavía podrían revelar sus secretos a quien tenga el valor de buscarlos. La red impulsada por agua que conectaba estas estructuras en una telaraña global de energía y comunicación todavía podría ser reconstruida si alguien lograra comprender los principios sobre los que operaba. No somos la primera civilización avanzada de este planeta. Y quizás no seamos la última. La historia se mueve en ciclos que nuestra visión lineal del tiempo no puede comprender. Civilizaciones surgen, alcanzan alturas de esplendor, y luego caen, enterradas bajo las cenizas de cataclismos que borran la memoria de su existencia. Los supervivientes comienzan de nuevo, tropezando con los restos del pasado sin comprender lo que están encontrando, reconstruyendo fragmentariamente conocimientos que una vez fueron comunes, olvidando más de lo que recuerdan. Nosotros somos esos supervivientes. Nuestros antepasados emergieron de un cataclismo que destruyó un mundo más grande que el nuestro. Encontraron las ruinas de ese mundo y las reclamaron como propias. Escribieron historias que explicaban esas ruinas como creaciones recientes, productos del ingenio humano moderno. Y sus descendientes, nosotros, crecimos creyendo esas historias, sin cuestionar nunca las contradicciones evidentes, sin notar nunca las anomalías que nos rodeaban. Pero ahora sabemos. Ahora hemos visto las evidencias. Ahora comprendemos que las estaciones fantasma, los edificios enterrados, los sistemas de agua de función desconocida, todo esto apunta hacia una verdad que cambia fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. No somos los creadores de la civilización moderna. Somos sus herederos accidentales. Y la responsabilidad que conlleva este conocimiento es inmensa. Porque si una civilización tan avanzada como la que construyó las estaciones fantasma pudo caer, destruida por fuerzas que aún no comprendemos, entonces nuestra civilización también es vulnerable. Los mismos ciclos que destruyeron el mundo anterior podrían destruir el nuestro. Y si no aprendemos de ese pasado olvidado, si no recuperamos los conocimientos que fueron perdidos, si no comprendemos qué causó la caída y cómo prevenirla, entonces estamos condenados a repetir la misma tragedia. Esta es la verdadera importancia de las estaciones fantasma. No son solo misterios arquitectónicos o curiosidades históricas, son advertencias, recordatorios de que la civilización es frágil, de que el progreso no es lineal ni irreversible, de que lo que fue construido puede ser destruido y lo que fue conocido puede ser olvidado. Y son, al mismo tiempo, promesas. Promesas de que los conocimientos perdidos pueden ser recuperados, de que las tecnologías olvidadas pueden ser redescubiertas, de que la verdad, por mucho que se intente suprimirla, eventualmente sale a la luz. Cuando esta noche cierres los ojos, cuando tu mente comience a derivar hacia el sueño, piensa en las ciudades que duermen bajo las ciudades que conocemos. Piensa en los túneles sellados que se extienden bajo tus calles. Piensa en las tuberías de cobre que alguna vez transportaron agua con propósitos que hemos olvidado. Piensa en los dispositivos de anillos concéntricos que generaban energía de formas que nuestra ciencia no reconoce. Piensa en la civilización que construyó todo esto, que alcanzó alturas de esplendor que apenas podemos imaginar, y que cayó, silenciosamente, dejando solo ruinas que nosotros encontramos y reclamamos como propias. Piensa en las estaciones fantasma de Tartaria, y nunca vuelvas a mirar un edificio antiguo de la misma manera, porque la verdad está ahí.
esperando. Enterrada bajo capas de hormigón y olvido institucional. Oculta detrás de narrativas fabricadas y archivos destruidos. Pero aún presente, aún recuperable, aún esperando a quien tenga el valor de buscarla, la paciencia de encontrarla y la determinación de compartirla con un mundo que ha sido condicionado para no querer saber. Las estaciones fantasma no son fantasmas, son recuerdos. Recuerdos de un pasado que nos pertenece, aunque nos hayan dicho que nunca existió. Recuerdos de tecnologías que podrían liberarnos, aunque nos hayan convencido de que son imposibles. Recuerdos de una civilización que cayó, pero cuyas piedras todavía hablan para quien quiera escuchar. Escucha, las piedras están hablando. Y lo que dicen cambia todo.